en el momento más difícil de tu vida, en el momento de mayor oscuridad, en el Getsemaní que estés pasando, en el momento más triste de tu vida, la gente te va a dejar, la gente te va a abandonar, la gente te va a dar la espalda, la gente te va a traicionar, la gente que más ama se va a dormir. Pero ¿sabes algo? Tienes que tener una actitud de violencia, y la actitud de violencia que tuvo Jesús es buscar el rostro del Padre en medio del peor sufrimiento de su vida. Parece si pone su mano en su corazón y le decimos a Él: Espíritu de Dios, háblame, háblame, Espíritu Santo, porque quiero oír tu voz. ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu Santo en este día? Dile al que está a tu lado: del dolor a la victoria. Vamos, díselo fuerte: del dolor a la victoria. Todos hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestra vida. Y de hecho, cuando estuvimos en la pandemia, pasamos por momentos muy difíciles. Muchos murieron físicamente, pero también otros murieron espiritualmente. Muchos dejaron de tener sensibilidad a Dios. Muchos dejaron de poder tener sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender en dónde es donde los ángeles se nos aparecen. Los ángeles se nos aparecen en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿A dónde se le apareció el ángel a Elías? ¿Usted se recuerda? ¿En dónde se le apareció? A ver, ayúdeme. Usted que lee Biblia, ¿a dónde se le apareció? En una cueva. ¿A dónde se le apareció el ángel al pueblo de Israel? En el desierto. Así que tú tienes que entender que el desierto no fue diseñado para que tú mueras. El desierto fue diseñado para formarte. Te lo voy a volver a repetir. El desierto no fue diseñado para que tú mueras. El desierto fue preparado para prepararte para el propósito que Dios tiene para tu vida. En el desierto no te vas a morir. En el desierto no te vas a morir. Hay alguien que tiene que hoy: en el desierto no te vas a morir. En el desierto no te vas a morir. En el desierto faltará agua, pero golpearás la peña y saldrá agua de la roca. En el desierto no habrá comida, pero Dios mandará maná desde el cielo. En el desierto verás los mayores milagros que hayas visto en tu vida y con tu familia. En el desierto no te vas a morir. En el desierto vas a golpear la roca y vas a dar un golpe de bendición. En el desierto vas a ver el favor de la mano de Dios como nunca habías visto en tu vida. Hoy tienes que entender que el desierto no te va a matar. Alguien puede decir amén. Aleluya. Aleluya. Jesús se encuentra en el Getsemaní y está a punto de pasar por el momento más difícil de su vida. Vean cómo dice
en Mateo capítulo 26, verso número 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aleluya. Jesús está a punto de pasar por el momento más difícil de su vida, y lo que hace es tomar a 3 de sus discípulos, tomar a 3 de sus mejores amigos para que vayan con él. ¿Y sabe por qué? Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida queremos que los amigos más leales estén con nosotros. En ese momento él tomó a 3 de sus mejores amigos. ¿Y para qué los llevó? Para que estuvieran platicando, para que estuvieran chismeando, para que estuvieran murmurando. No, él los llevó para que le ayudaran a orar en ese momento tan difícil de su vida. Pero usted se puede dar cuenta que la palabra de Dios nos dice que ellos se durmieron. Y yo tengo el día de hoy una palabra para tu vida. En el momento más difícil de tu vida, en el momento de mayor oscuridad, en el Getsemaní que estés pasando, en el momento más triste de tu vida, la gente te va a dejar, la gente te va a abandonar, la gente te va a dar la espalda, la gente te va a traicionar, la gente que más ama se va a dormir. Pero ¿sabes algo? Tienes que tener una actitud de violencia, y la actitud de violencia que tuvo Jesús es buscar el rostro del Padre en medio del peor sufrimiento de su vida. Él buscó la respuesta del Padre. Así que, iglesia, es lo que ustedes tienen que hacer en medio del momento más difícil de su vida. Tienen que buscar la respuesta que viene del cielo, la respuesta que viene del Padre. Ahí vas a encontrar la respuesta que tú necesitas. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. ¿Por qué Moisés se sostuvo? Porque él anduvo como mirando al invisible. ¿Por qué Moisés se sostuvo? Porque Moisés tuvo un encuentro con la zarza en el desierto. ¿Por qué Moisés se sostuvo? Porque él tuvo un encuentro con Dios cuando él estaba solo en el desierto. Moisés tuvo una experiencia con Dios cuando él estaba desterrado, cuando estaba solo en el desierto. No tuvo una experiencia estando con su mamá. Él no tenía su mamá. Él no tenía sus hermanos. Él no tenía su padre. Su esposa no estaba con él. Ni siquiera tenía hijos. Moisés se encontraba solo, pero él se sostuvo en medio del desierto porque él tuvo una experiencia con Dios. Él tuvo una experiencia con la zarza cuando él estaba solo en el desierto.
Eso es lo que lo sostuvo a él en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos en los cuales piensas que vas a desfallecer, en los momentos que piensas que todo se ha acabado, que ya no hay salida, en los momentos de desesperación, en los momentos en los cuales tú piensas que todo ya está perdido. Yo no sé si hay alguien aquí que Dios le esté hablando, pero es los momentos en los cuales tú sientes que todo está yendo contrario. Sientes que aún tus oraciones no son escuchadas. Pierdes el empleo, has perdido tu negocio, pierdes todo, pierdes tu familia. En los momentos en los cuales esa persona en la cual amaste, la cual confiaste, te dejó abandonado con un hijo y dijiste: ¿qué es lo que voy a hacer? Y tuviste que trabajar, tuviste que esforzarte para sacar ese hijo adelante. En los momentos en los cuales los amigos que pensaste que eran más leales te dieron la espalda, te traicionaron. En los momentos en los cuales tu esposa te fue infiel con tu mejor amigo, en ese momento en el cual te quisiste suicidar, en ese momento en que te quisiste matar, entonces vino una voz del cielo que te dijo: no lo hagas, porque yo te amo con todo mi corazón. Y te dijo: aunque no tuvieras madre, aunque no tuvieras padre, aún todos te hayan dado la espalda, aún todos te hayan abandonado, hay alguien que te ama de verdad. Hay alguien que te ama con todo su corazón, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesucristo. Él dejó el cielo por ti, dejó su trono, dejó su gloria. Él se hizo hombre, Él se hizo siervo. Él pasó por agonía. Lo escupieron, lo vituperaron, lo golpearon, lo latigaron, pero dio su vida en la cruz del Calvario por ti, para que por esa muerte en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada en la cruz, tú hoy seas sano, seas libre, recibas hoy salvación y vida eterna, porque por sus llagas ya fuimos sanados. Él se llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Él te hizo libre. Aleluya. Aleluya. Jesús se encontraba en el momento más difícil de su vida. ¿Cuántos hemos pasado por momentos tan difíciles en nuestra vida? Yo, antes de conocer a Jesús, la mamá de mi hija se la llevó cuando tenía 2 años de edad. Me engañó con otro hombre. Para mí fue un golpe tan duro en mi corazón que perdí las ganas de trabajar. Solamente le decía a Dios: ¿por qué me quitaste lo que más amaba? Si yo tomaba, esto me llevó a tomar más, las drogas, al alcohol. Estuve en centros de rehabilitación. Dormía ahí con el escuadrón de la muerte en las construcciones, tomando alcohol del barato. Estaba ahí con un dolor en mi corazón. No había poder humano, no había psicólogo, no había doctor, ni las lágrimas de mi madre me hacían poder cambiar, porque había un sufrimiento tan fuerte en mi corazón que yo no entendía. Esto me hizo poder vivir en la calle.
Dormí debajo las bancas de un parque, en algún rincón donde yo encontraba en la noche. Ahí me dormía todo sucio, rechazado y despreciado por la gente, por los que me conocían, por mi propia familia. 23 años sin poderla ver. Pero lo que yo no sabía, que el peor momento de mi vida se iba a convertir en el mejor momento de mi vida. Te lo voy a volver a repetir. El peor momento de tu vida se va a convertir en el mejor momento de tu vida. Porque hay cosas que vas a poder entender, que vas a conocer, que te van a ser reveladas en el peor momento de tu vida. Y una de ellas se llama Jesucristo de Nazaret. Yo tuve un encuentro con Dios en el desierto. En medio de mi peor situación, yo pude encontrar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han pasado por sufrimiento y dolor en este lugar? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones tan difíciles, tan dolorosas que no entendemos? Que no entendíamos por qué la estábamos pasando. Jesús estaba a punto de pasar por el momento más difícil de su vida. Jesús sabía que al otro día lo iban a crucificar. Jesús sabía que iba a pasar por los dolores más fuertes por los que nunca había pasado. Todos lo habían dejado, todos los habían rechazado, otros lo habían negado, lo habían traicionado. Jesús estaba a punto de experimentar por primera vez una separación con su Padre. ¿Y sabes por qué? Porque tu pecado y mi pecado estaban en su cuerpo. Y a lo único que el Padre le da la espalda es al pecado. Porque Él no puede estar en un lugar donde haya pecado. Jesús estaba a punto de dar su vida por nosotros, para el perdón de tu pecado y de mi pecado. Y hoy entendemos que no se trata como en el Antiguo Testamento, que llevaban un animal para sacrificar y lo llevaban a donde estaba el sacerdote y lo presentaban una vez al año para el perdón de los pecados. No, ahora entendemos que no se trata del sacrificio de un animal, que no se trata del sacrificio de un macho cabrío. Ya no se trata de presentar un sacrificio, porque el sacrificio se llama Jesucristo. El sacrificio perfecto es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ese es el sacrificio perfecto. Y ahora entendemos que no se trata de derramar sangre de un animal, se trata
de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que te limpia, que te purifica, que te lava. Esa sangre que te levanta, que te redime, y que por esa sangre un día vamos a resucitar juntamente con Jesús. Aleluya. 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 Jesús estaba a punto de experimentar por primera vez una separación con su Padre por causa de tu pecado y de mi pecado. Y déjame decirte algo: no hay pecado grande ni pecado pequeño delante de Dios. El pecado es pecado. El pecado se llama pecado, no hay otro nombre. Pero te voy a decir algo: aún hayas sido el peor delincuente sobre esta tierra, si hoy te arrepientes, si hoy le pides perdón a Dios y recibes a Jesús en tu corazón, yo te aseguro que Él te va a perdonar, que te va a limpiar, que te va a purificar, y que hoy tu deuda ya ha sido pagada. Tu deuda ya ha sido pagada. Aleluya. Jesús estaba a punto de experimentar por primera vez una separación con su Padre. Él dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa como un sacrificio perfecto delante de Dios. Y después que lo hizo, dice la Biblia que Él a gran voz, Él dijo: consumado es. Consumado es. La pregunta es: ¿por qué lo dijo a alta voz? ¿Por qué lo dijo para que todos lo escucharan? Porque aún a pesar de su agonía y de su cansancio, no lo dijo entre labios: consumado es, sino Él lo dijo a gran voz: consumado es. Consumado es. ¿Y sabes por qué? Porque en otras palabras, lo que Él estaba diciendo es: tu pecado ya ha sido pagado. Tu pecado ya ha sido pagado. Tu pecado ya ha sido pagado. Aleluya. Aleluya. Estando en el Getsemaní, dice la palabra en el verso número 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta fue la frase que Jesús dijo en el Getsemaní. Pero también Jesús dijo esto: pero que no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. Aleluya. Aleluya.
Él fue obediente al Padre hasta muerte de cruz. Él fue obediente. Él se rindió al cielo. Dile al que está a tu lado: hoy te tienes que rendir al cielo. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que quiere seguir haciendo su voluntad y no hacer la voluntad del Padre. Y hoy te digo que así nunca van a funcionar las cosas en tu vida. Si tú sigues haciendo la voluntad tuya, las cosas no van a funcionar. Así que hoy repite conmigo: me rindo al cielo. Me rindo al cielo. Me rindo al cielo. Me rindo al cielo. Porque cuando tú lo dices, me rindo al cielo, entonces el cielo dice: por cuanto te rendiste, entonces desde hoy yo voy a trabajar a tu favor. Yo voy a trabajar a favor de tu casa. Yo voy a trabajar a favor de tu familia. Yo voy a trabajar a favor de tu negocio. Yo voy a trabajar a favor de tu economía. Yo voy a trabajar a favor de tu vida. Alguien puede decir amén. Aleluya. Lo más triste es que en este lugar todavía sigue habiendo personas que quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Padre, a su manera, no a la manera de Dios. Quieren ser como Jonás. Jonás se resistió a poder obedecer la voluntad de Dios. Cuando Dios lo envía a Nínive, ustedes saben la historia. ¿Él para dónde va? ¿Para dónde va? Para Tarsis. Él no obedece la voluntad de Dios. Pero gloria a Dios que aquí también hay Pablos que obedecen la voluntad de Dios. Aquí hay Pablos que obedecen lo que Dios le dice. Porque cuando Dios le dijo a Pablo, el Espíritu de Dios le dijo: no vayas a ese lugar. En ese momento entonces Pablo obedeció. No fue a ese lugar y fue a donde el Espíritu de Dios le dijo que fuera. Cuando Pablo tenía que ir a Roma, el Espíritu de Dios lo llevó a Roma. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, cuando tú le obedeces a Dios, Él te va a llevar a los lugares donde te tenga que llevar. Y Él va a hacer de ti lo que Él tiene que hacer contigo. Alguien puede decir amén. Alguien puede darle gloria a Dios. Póngase de pie en este día. Aleluya. Jonás fue un hombre que desobedeció la voluntad de Dios. Es por eso que Jonás se encontraba dentro de un barco. Ya afuera había una gran tormenta, usted se recuerda. Y Jonás sabía que esa tormenta era por causa de él. ¿Sabe por qué? Porque hay tormentas que son provocadas por nosotros, pero hay tormentas que son provocadas por Dios para que tú cumplas el propósito que tienes para Él. Él sabía que esa tormenta era provocada por Dios. Había afuera una gran turbulencia. Todo estaba ahí preparado para que cuando tomaran a Jonás y lo echaran por la borda al mar,
estuviera un gran pez esperándolo para tragarlo, para que estando en el vientre de ese pez, entonces en medio de esa situación, repita conmigo, proceso. En medio de esa situación, repita conmigo, desierto. En medio de esa situación, repita conmigo, tormenta. En medio de esa situación, entonces él sí clamara y dijera: Señor, sí, por favor, sácame de aquí. Entonces el pez lo escupió, y Jonás entonces fue a Nínive para poder cumplir el propósito de Dios. Y Dios lo lleva a Nínive. Y cuando está en Nínive, yo me imagino diciéndole a Dios: yo te traje aquí para que tú sepas que toda palabra que yo digo se va a cumplir. Aún te desvíes, aún te vayas por otro lado, aún te equivoques, aún cometas errores, lo que yo digo se va a cumplir contigo. Jonás, yo llamé ese pez porque todos los peces y toda la creación conoce la voz de su creador. Aleluya. De tal manera, dáselo fuerte al Señor si se lo va. De tal manera que lo que no entendía Pedro, que cuando Jesús se le aparece, le dice: Pedro, entra a la mar y tira la red a la derecha. En ese momento Pedro no lo entendía, no lo comprendía, dudaba, porque él había fracasado toda una noche entera tratando de poder pescar y no había pescado nada. Y cuando él llega a donde está Jesús, Jesús le dice: tira la red a la derecha. Lo que no entendía Pedro, que desde el mismo momento que Jesús le dijo: tira la red a la derecha, ya estaban los peces esperando para... Aleluya, no sé si alguien puede entender esto, porque lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir de una u otra manera. Aleluya. Lo que hoy tienes que entender es que se han levantado en contra de ti para traicionarte, así como lo hicieron con José sus propios hermanos, así como lo hicieron con Jesús, que lo traicionaron, lo negaron, le dieron la espalda. Si lo han hecho contigo, tienes que entender que ha sucedido porque Dios lo ha permitido, porque Dios está utilizando a esas personas para que sean instrumentos para empujarte al propósito, a la asignación profética que tú tienes. Aleluya. Dios está utilizando a esos que te traicionaron, que te hicieron daño, que te rechazaron, que te trataron mal, aquellos que te defraudaron, aquellos amigos leales que pensaste que más te amaban, aquel hombre, aquella mujer que te traicionaron y te dejaron por otro. Dios los está utilizando. ¿Y sabes por qué? Porque sin Judas no puede haber crucifixión, sin tumba no puede haber resurrección. Si han ido en contra de ti, es porque Dios te está empujando al propósito profético que tiene para ti. Habrá alguien que hoy está pudiendo decir: ese soy yo, ese soy yo. Ven corriendo al altar de Dios, porque aquí hay gente que está siendo obediente a la voluntad de Dios, y hay un ángel que hoy va a fortalecer tu vida. ¿Y sabes por qué? Escucha lo que te voy a decir. Jonás fue alguien que desobedeció la voluntad de Dios, pero Jesús fue obediente
hizo la voluntad del Padre. Y por causa de obedecer a su Padre, en medio de la peor aflicción, el Padre le mandó un ángel para fortalecerlo. Aleluya. Por causa de ser obediente al Padre, su nombre es sobre todo nombre dado en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero Jonás, por causa de su desobediencia al Padre, tuvo que pasar por esos procesos. Tuvo que pasar por toda esa situación que pasó por causa de no querer obedecer la voluntad de Dios. Así que aquí hay gente que está pasando por procesos y que no le tiene que echar la culpa a Dios para nada. Es causa de que quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Hay gente aquí que quiere seguir haciendo su voluntad a mi forma, a mi manera, como yo soy. Y ese tipo de personas se te van a acercar un día. Van a venir: pastor, líder, amigo, ayúdame, que estoy pasando por una situación difícil, ayúdame a salir. ¿Y sabe algo? Muchas veces te vas a tener que decir no. No te puedo ayudar. ¿Y sabe por qué? Porque aún lo ayudaras, esa ayuda va a ser en vano. Porque el proceso en que está metido fue por causa de que no quiere hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Hay alguien aquí que hoy se tiene que rendir delante de la voluntad de Dios, porque Jesús fue obediente y su Padre lo exaltó por eso. Vamos, levanta tus manos, porque hoy hay un ángel que va a venir a darte de comer y de beber. Hay un ángel que va a fortalecer tu vida en esta tarde. Vamos. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Es por eso que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Aleluya. Dios te ama. Por esto te has preguntado: ¿por qué las cosas no salen? ¿Por qué estoy así? El padre que ama a su hijo lo corrige. Y te voy a decir algo. Te voy a dar un consejo. Cuando alguno de tus hijos haga algo malo, no se lo celebres, no se lo aplaudas, corrígelo, porque la palabra de Dios lo dice, para cuando sea grande no te avergüenza, sino que tenga temor de Dios. Levanta tus manos, porque hay alguien que aquí que está entendiendo lo que hoy el Padre quiere hablar en esta tarde. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Él te ama. Mi refugio eres tú. Escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro Y contemplarlo. Y contemplarte
adorarte.